Bueno, entonces esto es una aplicación de Adobe que se llama Adobe Bridge. Nos permite a nosotros entonces hacer una visualización de archivos nativos de la cámara. Cuando nosotros tomamos fotos, debemos tener en cuenta que hay dos tipos de formato. Un formato comprimido, que es el formato que conocemos como JPG, PNG. Este tipo de formatos, ¿cierto? Que nos permitirá a nosotros entonces trabajar pues como la edición de la fotografía. Aquí entonces vamos a abrir nuestra foto. Nos está cargando. Cuando yo trabajo entonces, el formato comprimido es un formato que toma el celular, pero hay algunos celulares que son ya más los datos en bruto, tal cual como los toman los sensores de la. En cambio, el JPG es un archivo comprimido que cualquier computador celular lo puede ver. En cambio, el RAW no. El RAW, como es un formato nativo solo de la cámara, solo algunos programas lo pueden leer. ¿Cuáles son estos programas? Entonces está Cámara RAW de Photoshop, está Lightroom, está Capture One, que son programas que se utilizan para hacer revelado profesional de fotografías. Entonces, como nosotros vemos acá tenemos una foto, ¿cierto? Que puede estar interesante, pero entonces vamos a darle unas propiedades, unas características a esa imagen para que se vea diferente y nosotros podamos ver cómo es el resultado. Les voy a mostrar acá una foto como de un antes y un después cuando uno revela una foto. Lo que uno puede lograr con el nivel de personalización de la imagen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta foto que ustedes ven acá, ese no es el color original. O miremos esta, por ejemplo, esta que aquí se ve muy bien. Este es el color original de la foto y miren el color con el cual yo puedo llegar a editarlo, ¿cierto? Son la misma toma, solo que en uno pues es un encuadre diferente, pero mire acá cuando es la foto en bruto, tal cual tomada por la cámara, y miremos acá ya una foto manipulada a través del revelado. Entonces, ¿qué es lo que hace el revelado? Tenemos que entender cuál es la diferencia entre revelado, cuál es la diferencia entre revelado y edición, porque uno muchas veces confunde el revelado con la edición, ¿cierto? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? Compañeros, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia entre revelar y editar una imagen? Revelar física. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más creen que es revelar? ¿Cuál es la diferenciación entre editar y revelar? Entonces, el revelado tiene que ver mucho con la luz, con manipular las opciones de la luz de una imagen. Editar tiene que ver, por ejemplo, cuando yo tengo una foto y le quiero quitar un barro, le quiero entonces que no, es que quiero correr la oreja para que me quede más chiquita, le quiero quitar la celulitis, le quiero. Entonces ahí ya estoy editando la foto porque estoy manipulando la foto. El revelado tiene que ver más con las condiciones de luz con el que fue tomada la foto. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a aprender un poco cuáles son esas condiciones y qué características yo le puedo dar a mi foto y que tiene que ver mucho con el juego del color. Hacia qué tonalidades quiero yo manejar la imagen, si hacia los amarillos, hacia los azules, todo tiene que ver mucho con ese cuento del estilo personal de mi empresa. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de la panadería, mire que la panadería tiene unas características de unos amarillos, unos verdes, ¿cierto? Entonces yo en lo posible debo tratar de que mis imágenes tengan una cierta contaminación de amarillo y verde. ¿Para qué? Para que cada vez que la gente vea mis fotos asuman que es de la panadería. Porque nosotros muchas veces no le estamos dando una personalidad a nuestras imágenes. Entonces lo que vamos a buscar hoy es darle esa identidad, esa característica propia a nuestras imágenes que cuando uno las vea, uno sienta que son de determinada marca. ¿Estamos claros? Como el ejemplo que yo les puse alguna vez, vamos acá al ejemplo que yo les puse de las imágenes de Tigo, ¿cierto? Entonces, cuando uno ve las fotos de Tigo,
uno ve que todas tienen unas características muy similares. Miren, son azules, tiene una iluminación amarilla, ¿cierto? Que es una luz de pelo amarilla o una luz de silueta amarilla, y tenemos una gran cantidad de azul. Si vemos casi todas las fotos, tienen esas características. Entonces, eso lo hace que parezca que es una foto de ¿qué? De Tigo. Entonces, uno ya de tanto ver esas características del color, uno asume que ya hay una marca en cuanto a eso, ¿cierto? Yo ya no necesito el logo para saber que todas las imágenes que manejen una luz de pelo amarilla y el resto azul son de Tigo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos empezar a buscar con nuestras fotos, empezar a darle ese estilo, esa personalidad, para que todos distingan de qué foto estamos hablando. Entonces, ¿cómo se hace? Perdón, ¿de qué marca estamos hablando? Entonces, lo primero que vamos a empezar a identificar son las características del color de una imagen. Entonces, lo primero que le va a dar el color o la característica a una imagen es la temperatura de color. Entonces, la temperatura de color es muy diferente cuando yo trabajo en azul, cuando trabajo con luces cálidas y con luces frías, ¿cierto? Entonces, en este caso, la física del color es diferente a la psicología del color. ¿Por qué? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué hierve más rápido? ¿Una olla con agua en un fogón de leña o una olla con agua en un fogón de gas? El gas, no. La leña. No sé. ¿Qué hierve más rápido, en leña o en gas? Depende de la llama. Depende del fogón de la leña. Por lo general, en gas hierve más rápido, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver algo que se llama la temperatura del color. Entonces, ¿qué es la temperatura del color? Vamos a ver qué es eso. Entonces, la temperatura del color nos dice que entre más azul es más cálido. Miren acá, tenemos más grados Kelvin. ¿Sí? Miremos acá esta, por ejemplo, que entre más azul, más grado Kelvin. ¿Por qué? Porque lo que son el color azul es porque hay un juego mucho más condensado, donde los tres elementos del juego están equilibrados, entonces por ende hay mayor calor. Entonces, pero en nuestro cerebro, nosotros desde pequeño inclusive, asumimos que lo que está orientado a rojos, naranjados y amarillo es más caliente y quema más que el hielo, que es blanco o azulito. ¿Sí o no? La psicología del color y otra cosa es la temperatura del color. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de temperatura de color, estamos hablando de grados Kelvin. Entonces, cuando nosotros vamos a configurar en el celular, hay unas opciones que dicen configurar temperatura de color. Entonces, de acuerdo a las condiciones de luz, nos va a dar entonces una temperatura. Entonces, si nosotros estamos hablando de una temperatura naranja, es porque es una temperatura más baja. Estamos hablando de temperatura, no de psicología. ¿Listo? Temperatura de color. Entonces, la temperatura de color es mucho más baja que cuando yo estoy hablando de un color por ejemplo, de 1000 grados Kelvin, que el color es azul. Entonces, eso lo tenemos que entender porque son dos cosas muy diferentes. Como a nosotros desde pequeños siempre nos enseñaron que lo azul, lo verdecito, lo naranjado lo relacionamos con colores fríos, y los colores cálidos por lo general son el amarillo, el verde, ¿sí o no? Entonces, estos colores son los que vamos a manipular en esta opcioncita que tenemos acá. Entonces, miren que acá, si yo manipulo hacia el amarillo, miren que se me va a ver más amarillo mi atardecer, ¿cierto? Pero si lo hago hacia acá, se va a ver más frío. Entonces, ¿qué tonalidad le quiero yo dar hacia atardecer? Entonces lo quiero volver más amarillo, ¿cierto? Entonces, mire que ahí ya me va agregando como una temperatura, una atmósfera diferente desde la psicología, que se va volviendo más cálido, a diferencia de que si yo le meto más temperatura, se vuelve más frío psicológicamente hablando. ¿Estamos claros ahí o no? Sí. Profe, qué pena, ¿por dónde te metiste ahí para que estoy ahí en Photoshop? Ya y pues acá también en el programa. Y pues seleccioné alguna foto como de muestra también para seguir como los pasos ahí como vos vas.
Entonces... Listo, vuelvo y explico. Entonces, No, voy a volver a nomás nomás como esa parte donde te metiste acá para cuadrar. Por eso, voy a explicar eso porque eso es fundamental. O sea, sí. ¿qué es lo que pasa? Que es que yo estoy trabajando con fotos nativas, o sea, yo estoy trabajando con fotos RAW. Fotos RAW son fotos que no son fotos comprimidas como un JPG, son JPG, no es una foto comprimida. Pero si yo quiero editar esa foto comprimida, entonces me voy en Photoshop y le voy a decir filtro cámara RAW. Entonces, en filtro cámara RAW, voy a acentuar un poco, entonces, esos elementos. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ahora sí. Ahí ya te abrió. Sí, profe, ya me abrió. Listo. Entonces, recuerden que si uno tiene un RAW, inmediatamente te abre la foto en cámara RAW. O sea, si uno tiene pues una foto en ese formato, inclusive en el celular también permite guardar o tomar fotos en RAW. Y en Lightroom uno puede descargar el Lightroom para el celular y es totalmente gratuito. Listo. Bueno, entonces acá tenemos, estábamos hablando de la temperatura del color. Entonces ahora vamos a hablar del matiz. Entonces es hacia qué tonalidad quiero, o sea, si quiero acentuar los rojos o quiero acentuar los verdes. Entonces miren que acá estoy acentuando los rojos. Acá estoy acentuando los verdes. Entonces, ¿hacia qué tonalidad quiero trabajar yo? Entonces yo quiero acentuar más como los naranjados, ¿cierto? Que sea como un atardecer así súper bacano. Ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces, tenemos acá algo que se llama, estos elementos que tenemos acá son los elementos del histograma. ¿Qué es el histograma? El histograma es este gráfico que nos va a mostrar a nosotros qué cantidad de blancos, qué tonos medios, qué sombras y qué negros tiene nuestra foto. Entonces miremos acá, nos está diciendo, hermano, usted tiene muchos blancos, tiene ciertos brillos, tiene tonos medios, tiene muchas sombras y tiene algunos negros. Eso es igual que acá. Entonces, si yo muevo acá, por ejemplo, la exposición, miren que entonces el diagrama cambia. Si lo tiro hacia muy expuesto o si lo tiro hacia muy subexpuesto. Entonces, todo depende qué estilo, qué estética le quiero generar a esta imagen como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar la exposición como tal y le voy a quitar entonces un poco de luces, ¿cierto? Le voy a quitar un poco de luces. Entonces miren que ya el sol se me empezó a ver acá un poco más y esta textura aquí empezó a coger más como más credibilidad, ¿sí? Acá donde está entonces, por ejemplo, lo que son los negros, entonces yo los puedo o acentuar, o las sombras, perdón, las puedo acentuar o las puedo quitar. Aquí los negros, entonces los acentúo o los quito, ¿sí? Todo depende del estilo que yo le quiera dar a mi imagen. Entonces vamos a ver si hay algún cambio o no. Entonces miremos acá la foto original y mire lo que hemos efectuado. ¿Hay un cambio o no hay cambio? Sí, mucho. ¿Qué cambió? Como la calidez de la imagen, ¿cierto? Entonces yo lo puedo hacer un poco menos cálido o lo puedo hacer muy cálido, que parezca así como un desierto del Sahara, o que parezca entonces que estoy muy temprano. Todo depende como esa tonalidad a la cual yo le quiera trabajar, ese aspecto que yo quiera comunicar con la imagen. Entonces miren que acá ya se ve muy desierto del Sahara, ¿cierto? Se ve como súper cálido ese día, ¿o no? Cambio acá ya se ve un día más normal, aquí ya se ve más frío, aquí más normal. Entonces, miren que la temperatura le va a dar una ambientación, le va a dar una atmósfera a nuestra imagen. ¿Estamos claros? Sí, profe. Entonces, ahora, ¿yo qué voy a hacer? Entonces voy a trabajar un poco como con esos detalles. Entonces, miren que le quité mucha luz. Entonces, acá no se veía el sol. Pero mire que aquí ya, entonces ya uno empieza a detectar más o menos dónde se ve el sol. O lo quito por completo. O miren que uno ya va acentuando un poco como esos elementos del sol. Miren que aquí uno ya lo va acentuando, ¿cierto? Las sombras entonces las quiero que sean mucho más contrastadas o quiero que no se vean tan contrastadas y que se vea como más una atmósfera
Entonces, acá hay otra cosa muy importante y es la textura. Entonces, yo le puedo dar textura. Entonces, miren que ya esos elementos empiezan a destacar. Miren que ya todo se ve mucho más silueteado. Ya no se ve aquí como difuminado, sino que aquí ya se ven los planos. Acá ya se ven los árboles, acá se ven estas montañas en otro plano. Y aquí ya se va viendo diferentes planos de acuerdo a lo que yo quiera comunicar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero conservar entonces ese estilo amarillo o no tan amarillo o más cálido. Acá muy importante, entonces, si quiero que se vea más tipo ensoñación, que sea como un sueño, o que se vea mucho más aterrizada una textura. Entonces, esto acá ya es muy el estilo que yo le quiero dar a la foto, que quiero comunicar con la foto, que es lo importante. Entonces, miren que acá, por ejemplo, estoy acentuando. Entonces, miren que ya todo se distingue, a diferencia de acá, que no se distingue nada. O si lo manejo así, miren que todo se ve como por allá difuminado, como en un sueño, como en un efecto fantasioso, ¿cierto? Entonces, todo depende de qué aspecto yo le quiero generar a mi imagen. Otra cosa muy importante, entonces acá son las sombras, entonces cómo yo juego a que acá se vea todo más, como más amarillo, ¿cierto? Sea como ese aspecto así todo amarilloso o que sea más sutil, que sea mucho más sutil. O si yo quiero, por ejemplo, tirarlo hacia el azul y que entonces tengo una tonalidad más verdosa, más como por acá, por ejemplo, que ya se va viendo otro aspecto un poco diferente, se ve frío, ya me da una connotación distinta a si yo lo estoy trabajando, por ejemplo, con el amarillo. Entonces miren que acá, esto es lo que ya hablamos de la comunicación. A medida que yo manipule los colores, el aspecto y lo que me está comunicando la imagen cambia o no. Si cambia o no cambia. Sí, profe, claro. Sí. Claro. Entonces, miren, por ejemplo, que acá ya el aspecto de la imagen ya se ve como distinto. Por ejemplo, lo acentúo acá un poquito más el verde. Miren que acá ya el verde se me está acentuando bastante. Entonces ya me da un aspecto muy distinto. Así yo lo que acentúo es el amarillo, por ejemplo. Miren que al acentuar el amarillo ya me da otra comunicación distinta. O si yo acentúo por ejemplo, por acá. ¿Cuál les gusta más? Profe, qué pena, hay una compañera que dice que está esperando que la dejen entrar a la clase en el grupo escribió. Pero no me O ya aparece entró, acá. no sé, esperamos un segundito. Pero acá no me aparece. O yo creo que ya entró, profe, no sé. Yo creo que yo era la que está conectada. Listo. Entonces, vamos viendo la diferencia de ese aspecto. Por ejemplo, acá este que es más morado. Entonces, lo que hacemos con el revelado básicamente es como una exploración del color. O sea, qué tonalidades, qué aspecto de color le quiero dar a mi imagen. ¿Sí? Entonces, miren cómo cada una de esas tonalidades me comunican cosas distintas. ¿Ustedes con cuál se sienten más identificadas? Por ejemplo, con este verdecito o con esta o con esta, ¿con cuál ustedes se sienten como, uy, wow, ¿cierto? Porque la foto por sí sola es interesante, pero entonces, ¿qué aspecto le queremos comunicar a esa foto? ¿Qué queremos que la gente perciba cuando ve la foto? Ahí es donde está la cosa. Porque entonces, si yo quiero comunicar esperanza, entonces tengo que transmitir más el qué color, el verde. Mire que este verde ya me está dando un aspecto distinto. Así yo lo llevo directamente hacia el azul, que ya lo veo es como una tonalidad un poco más fría, o si lo llevo a un estado de desierto, que aquí ya se ve pues como si estuviéramos en el desierto del Sahara, ¿cierto? Entonces mire que acá ya el hecho de manipular un poco esas tonalidades nos va llevando a otro tipo de comunicación, ¿cierto? Entonces nos ambienta a mundos muy distintos, ¿o no?
¿Qué tal este, por ejemplo? O mire ya este que me lo quiera hacia colores un poco más cálidos, ¿cierto? Un verde más interesante. ¿Cuál les gusta más? Mire todas las posibilidades que les he mostrado. ¿Cuál les ha gustado más? ¿O lo dejamos tal cual como estaba? Pues es que siempre tipo atardecer se ve muy bonito cuando se le dan como esas tonalidades como amarillas. Se ve como muy bonito. ¿Cierto? Como por acá. Sí, se ve bonito ahí. Entonces, por ejemplo, acá los negros, ¿cómo se los... Santiago, ya basta. Entonces acá miren cómo vamos acentuando un poco los brillos, las sombras, y se las quitamos, miren, entonces que ya se ve más un degradado, ya se ve más una perspectiva atmosférica. Entonces le quiero aumentar un poquito como la textura para que sea más texturizado. Los negros entonces se los pongo, se los quito, entonces eso nos va mejorando o empeorando la imagen. Entonces depende, esto ya el revelado es un cuento muy es muy personal, depende mucho como con ese gusto que nosotros tengamos como por la imagen, como por... Entonces miren acá, por ejemplo, si yo lo estallo de color o antes limito un poco el color, entonces como la imagen nos cambia, ¿cierto? Entonces acá también vamos a trabajar ya con un aspecto que es la curva que habíamos hablado ahorita, que entonces esta parte de acá nos maneja los negros, esta las sombras, esto los brillos y esto los blancos. Entonces si yo subo acá, miren por ejemplo cómo los negros se van perdiendo, pero si yo bajo acá, miren cómo hay una compensación o cómo yo puedo manipular eso para que la imagen vaya adquiriendo o ganando detalle o perdiendo detalle, ¿cierto? Entonces mire que ahí ya vamos teniendo como un aspecto importante. Muy importante también saber que nosotros de acá podemos manejar, por ejemplo, ciertas curvas. Entonces, si yo manejo el rojo, por decir algo, el rojo me va a dar una posibilidad de que si yo lo tiro hacia arriba, me va a acentuar ¿qué color? Los naranjados, ¿cierto? Mire que acá ya se me empieza a ver un poco más naranjado como la imagen, ¿cierto? Como más interesante, ¿o no? Se empieza a ver como mucho más bonita la imagen, como que gano en naranjas. Si yo, por ejemplo, entonces cojo el azul y le empiezo a quitar, pille que aquí voy ganando también amarillos o acá voy perdiendo. Entonces, todo depende también como esa tonalidad que nosotros le queramos dar. Entonces, mire que aquí yo ya estoy ganando más amarillos o voy perdiendo amarillos. Entonces, va adquiriendo como ese aspecto mágico, como una foto como que en otro ambiente, en otro contexto, ¿cierto? Muy importante acá también entonces manejar todo lo que tiene que ver entonces con el detalle de la imagen. Si yo quiero que sea más detallada, los píxeles, miren que ya se empiezan a ver los bordes mucho más. Miren por ejemplo la diferencia acá entre este borde cuando yo muevo esto. Miren aquí que los bordes se notan mucho más que acá, ¿sí ven? Cuando yo le doy, miren la diferencia. Los bordes casi no se notan a cuando yo le doy 150. Estos bordes se ven mucho más nítidos, la imagen se ve mucho más nítida. Entonces eso le va ayudando un poco como a la imagen, para que sea mucho más como ese aspecto de atardecer así mágico, como algo, una silueta, como algo chévere. Acá hay una cosa muy importante que tiene que ver entonces con el manejo de los colores, y es que yo puedo entonces acentuar ciertos colores. Por ejemplo, yo quiero decir que en tono, entonces que los amarillos se me va, que los verdes, por ejemplo, se me vayan hacia los naranjas. Entonces miren que aquí ya va cambiando totalmente el aspecto del color. Miren que acá, si yo tiro los amarillos hacia el naranja, miren cómo va ganando esa riqueza de color, cómo aquí va adquiriendo como ese toque naranja, como ese toque atardecer. En cambio, si yo le digo acá, quito los rojos, por ejemplo, estos rojos y los vuelvo más amarillos, miren cómo cambia. ¿Sí notan la diferencia?
Miren acá cuando los tiro hacia rojo o cuando se los tiro amarillos, cuando están en neutro. Entonces yo voy acentuando un poco como esas tonalidades. Entonces miren la diferencia de la imagen. ¿Cierto? No se ve ni mejor ni peor, se ve diferente porque ya hay un estilo, o sea, yo ya le estoy dando una propiedad a esa imagen, yo ya como fotógrafo, yo ya decido qué es lo que quiero acentuar. Entonces miren que en este aspecto, por ejemplo, miren acá los detalles, miren acá cómo se ve diferente la imagen a cuando la imagen natural. ¿Sí notan un poco la diferencia entre la imagen natural y ya la imagen un poco manipulada? Es que realza más, pues cuando uno le realza esos tonos, realza más como los detalles de la foto. Los arbolitos, cada cosita como que se ve más. Que en el otro se ve como más plano todo, pues como lo que yo veo aquí, profe. Exacto, en cambio aquí ya tenemos, exacto. Entonces yo acá ya puedo también, por ejemplo, los rojos los puedo llevar hacia los naranjados. Acá yo puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Desaturemos los amarillos. Entonces mire que ya le quité como todo ese poder a los amarillos o le doy todo el poder al amarillo. O sea, se lo quito o se lo doy. Entonces mire que acá estamos dando un poquito de poder hacia amarillo. Entonces se ve como un aspecto, ¿cierto? Como una foto súper, como de otro mundo, como de otro planeta. Estamos acentuando bastante como esos aspectos, ¿cierto? Hay una cosa muy importante acá y es que hay una técnica que en fotografía se usaba, especialmente en pintura, perdón, se usaba mucho y es que utilizar los colores complementarios. ¿Qué son los colores complementarios? Son los que le hacen falta al uno para poder estar completo. Por ejemplo, el naranja sale del amarillo y el rojo. ¿Qué color le falta para estar completo? El azul, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros jugamos con eso, ahí vamos a acentuar algo. Si yo quiero, por ejemplo, acentuar las sombras y que las sombras se vean mucho más interesantes, que haya un color mucho más interesante, entonces yo a lo que son las sombras las voy a tirar hacia el azul, hacia los azules, por acá más o menos, hacia los moraditos. Entonces miren cómo la foto empieza a ganar más color. Ya no es tan plana, ya no es amarillo, todo amarillo, sino mire cómo cambia. Las sombras ya se ven mucho más ricas, porque mire que ya las sombras ya hay un mayor contraste y obviamente pues acá voy a acentuar bastante el amarillo en el toque de la iluminación. Entonces mire cómo mi imagen empieza a ganar más fuerza, empieza a ganar más contraste, adquiere mucho más riqueza en cuanto a los tonos. Miren acá, por ejemplo, a medida que yo voy sumando el azul, mire cómo aquí adquirió más tonalidad a diferencia de acá. Miren aquí cómo ya tengo más propiedades, tengo más elementos. Y solo de eso, de yo poner los brillos de un color y las sombras del color opuesto. Eso lo utilizaban mucho los pintores. Entonces miren cómo esto me va generando un efecto totalmente diferente a lo que yo tenía acá con una imagen editada y a una imagen natural. Esta fue la imagen tal cual que yo tomé. ¿Cuál se ve más interesante? Profe, la que ya se editó, pues se ve más el sol, se ve más detallitos, a mí pues me gusta más. Y ahí ya hay como ciertos elementos que nos ayudan mucho como a que la foto sea mucho más pro, ¿cierto? Uno dice, pero, entonces miren que en la fotografía un 50% es el revelado, o sea, un 50% es la composición y la producción y el otro es la postproducción. Yo como edito, ¿cierto? Miren que esta foto, aunque es muy bonita, miren que cuando yo la edito adquiere más riqueza visual, ¿o no? Sí, profe, total. Entonces acá ya este software nos permite a nosotros poder editar y lograr este tipo de imágenes. Acá entonces vamos a traer un poco lo que es el lente. Vamos a quitarle la aberración cromática. La aberración cromática es como, vamos a mostrar acá un poco qué es esto. Listo. ¿Qué es aberración cromática? Entonces miremos acá que la aberración cromática es la diferenciación que hay como los lentes manipulan todo lo que son las frecuencias de luz. Entonces esto me crea un bordecito difuminado de color, como un bordecito raro. Miren acá, por ejemplo, este bordecito. Como el logo de TikTok que los dos bordes como que están movidos. Eso se llama aberración cromática. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es a corregirla, vamos a quitar esa aberración cromática y le vamos a dar un poquito de viñeta. ¿Qué es viñeta? Mire que los bordes
en los bordes se ve como negrito. Entonces eso le da un aspecto como más interesante a la imagen. Miremoslo acá, cómo se ve el borde, pero acá sin el borde. Entonces miren, yo le voy a dar un poquitico para como centrar un poco la imagen, la atención acá. Y miren que ahí ya vamos teniendo una muy buena imagen. Listo. Acá vamos a trabajar entonces un poco, vamos a acentuar bastante esos amarillos. Entonces mire que aquí ya los llevamos casi que al naranja, pronto lo quiero volver más amarillos, más naranjados todavía. Entonces miren cómo nos va adquiriendo bastante propiedad. La imagen, mire cómo las sombras, entonces nos va ganando más propiedad. O acá lo tiramos más hacia lo opuesto. Por ejemplo, acá nos dice que por ejemplo hay que quitarle más brillo. Lo dejamos más así para que el sol sea más difuminado. ¿Cómo les gusta más, difuminado o así? ¿Cómo les gusta más, el solecito difuminado o así ya marcado? Difuminado. Más así, ¿cierto? Sí, sí, me llega. Entonces miren que acá ya lo que sobresale es como el árbol, es como ese aspecto importante. Y ya entonces acá lo que tenemos es un revelado de una imagen bastante interesante, que parecen dos imágenes totalmente distintas, ¿cierto? Como si no fueran la misma foto. Y eso es el poder del revelado. Entonces, cuando yo ya empiezo a revelar mis fotos con un estilo más propio, yo ya me empiezo a diferenciar del resto, porque el resto simplemente toma la foto y ya, ¿sí? Entonces, eso es como lo que les quería mostrar. Entonces, ahora vamos a hacer acá un pequeño como ajuste. Entonces, esto es revelar. Ahora vamos a hacer algo que es una edición. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la edición? Entonces, acá la edición es que este faro que tengo acá o este palito lo quiero borrar porque como que le quita mucha relevancia al árbol, ¿sí o no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Con esta, bueno, acá tenemos, entonces voy a explicar cómo ya abre una imagen en Photoshop normal. Recuerden que la diferencia de Photoshop es que cuando yo me acerco, miren que tengo son ¿qué? Cuadritos, a diferencia de Illustrator, que yo lo que tengo son vectores, círculos, cuadros, puras fórmulas matemáticas, ¿cierto? Entonces acá lo que yo estoy teniendo básicamente es como una especie de grupo o sucesión de cuadritos y cada cuadrito tiene una información de color, pero cuando se alejan me forman una imagen. Es como ustedes han visto cuando uno hace, por ejemplo, los punto cruz, que uno hace varias crucecitas y que cuando uno se aleja eso forma como una imagen. Lo mismo pasa con los píxeles, o cuando uno hacía en el colegio, pintaba cuadritos y se alejaba y formaba como una imagen, o cuando uno veía Mario Bros que era punta de cuadritos. Esos son los famosos píxeles. Entonces, cuando nosotros trabajamos con Photoshop, estamos trabajando es con píxeles, con un mapa de bits. Entonces, por eso es que nosotros nos acercamos y vamos a darles cuadritos. Entonces, a diferencia de Illustrator, yo tengo que seleccionar los cuadritos que quiero modificar, cambiar de color, en fin. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar todo lo que hace parte de esta lámpara, porque siento que me ensucia un poco el paisaje. Entonces, con la herramienta de lazo poligonal, voy a hacer una selección no muy pulida, no me interesa que sea muy pulida, pero sí me interesa pues que esté la lámpara como tal. ¿Qué voy a hacer? Entonces, voy a hundir la tecla Shift F5. Entonces, con la tecla Shift F5 lo que estoy haciendo es que le estoy diciendo, hey, quíteme eso que me está estorbando de ahí. Entonces, por ejemplo, acá todavía me creó una sombra rara, entonces voy a volverlo a hacer para que me quite como esa sombra que no me gustó. Entonces le voy a dar Shift F5 y miren que acá ya quité esa sombra, ¿sí ven? Entonces ya ese faro, ya esa lámpara que tenía ahí que me estaba estorbando ya desapareció y ya tengo ese árbol. El árbol ahí ya es como lo más importante, ¿cierto?
Entonces yo ya lo que quiero, por ejemplo, es acentuar ciertas tonalidades. Entonces ya acá tengo una herramienta que se llama sobreexponer. Entonces quiero, por ejemplo, oscurecer un poco el árbol. Ya lo oscurecí demasiado. Por ejemplo, por ahí 10 y que normalmente sea los brillos. Entonces que me oscurezca. Entonces mire que el árbol empieza a verse más que. ¿Cómo se ve ese árbol? Con más sombra. Con más sombra, entonces empieza a haber mayor contraste. Porque, ¿qué es el contraste? La diferenciación que hay entre claro y oscuro. Entonces mire que ahí ya el árbol empezó, mire que esta parte que yo pinté, mire que se empezó a ver mucho más, a resaltar más, ¿frente a qué? Frente a la otra parte de la imagen. Entonces ahí ya me va creando como ese aspecto un poco más interesante. Entonces yo quiero, por ejemplo, resaltar esto negro de acá, para que estos palitos me creen un contraste y haya mayor volumen y haya como cierta riqueza visual en lo que estoy trabajando. Entonces miren que ahí ya vamos teniendo una imagen que se puede editar y se puede manipular, y mire que ya tiene los colores que yo le quise dar. Esto es pues como una introducción básica al Photoshop. Recuerden que ya eso lo que hicimos fue revelar imágenes. Ya lo ideal es continuar entonces con nuestro próximo taller, que ya es Photoshop como tal, que vamos a aprender ya a hacer montajes y aprender a hacer otro tipo de cosas, pero sí espero, compañeros, que nos ayuden un poco con la difusión del curso. Listo, para poder tener como quórum y poder pues como seguir con el proceso. ¿Alguna duda hasta acá, compañeros? ¿Cómo se guarda? Entonces le vamos a dar archivo, guardar como, ¿cierto? Y entonces ya, como tenemos ya, esta vez si la necesito comprimida, entonces esta vez le voy a decir archivo, guardar como JPG. Listo. Profe, esto es como Illustrator que usted cierra y que el archivo ahí como lo que uno va. O tiene que guardar alguna cosa. No, aquí ya te queda el archivo comprimido, o sea, la foto tal cual como está. Si quieres guardar el editable, lo vas a guardar como PSD. No, pero me refiero a esto que estoy trabajando. Por ejemplo, no terminé. Yo cierro la aplicación y en Illustrator yo la abro y está el archivo donde lo dejé. En eso Ah, sí. también. Sí, tú le dices acá, mire, le dices acá, filtro cámara RAW, y mire que acá está lo que yo hice. Entonces yo lo puedo volver a editar. No, es que ya no lo quiero así como con este naranja, sino que ya lo quiero es como con esta tonalidad de moraditos. O ya lo quiero es así, súper amarillo, así, o lo quiero, ya usted puede empezar a, o lo quiero más verde. Ya todo depende pues como lo que vos querás darle a la imagen. Pero sí, si lo guardas como PC, sí puedes seguir trabajando ahí. Listo. Listo, gracias. ¿Alguna otra dudita? ¿Quieren hacer otro ejemplo con otra imagen? Profe, o con una imagen que tenga como más colores, que tenga más diversidad de colores, así que se pueda también como editar esas. Sí, claro. Por ejemplo, este color, miren este revelado, este es como más oscuro, como más, bueno, o si quiere, por ejemplo, miren esta de acá, que esta es una foto totalmente neutral, o miren esta, por ejemplo, que aunque era una foto muy neutral, mire que saqué unos amarillos de acá, unos azules, entonces me generó como un aspecto mucho más interesante en la foto, ¿cierto? O este, por ejemplo, estas también eran fotos muy neutrales. O por ejemplo, miren, esta es la foto original, pues esta es como una foto original, y miren el resultado de una foto ya un poco más trabajada desde el color, desde la textura. Entonces, si quiere también les puedo explicar un poco cómo se hace. Igual en el fondo es lo mismo, sino que es como ese principio pues del color, de hacia dónde quiero contaminar, qué quiero resaltar. Por ejemplo, estas fotos, como estas fotos son neutrales, son grises,
Las fotos que son neutrales y grises son muy fáciles de dar tonalidades. Por ejemplo, en el caso de la que nosotros editamos, como ya había una contaminación muy marcada de un atardecer y una contaminación muy marcada desde lo psicológico, porque uno asume que este tipo de comportamientos es muy desde el atardecer, por ejemplo, como esta, que es muy desde un atardecer, o esta, que mire que aquí ya hay unas tonalidades, a diferencia, por ejemplo, de estas, que aquí ya uno ve que es una noche. O por ejemplo acá esta, que aunque tenía unas tonalidades también neutras, miren que ya le di una tonalidad totalmente diferente. La tonalidad neutra es esta, gris. O sea, cuando tú trabajo con gris, yo puedo contaminar hacia cualquier color. Por ejemplo, en este caso ya me tocaría hacer es una compensación hacia, como está contaminada de amarillo, me tocaría hacer una compensación hacia azul para equilibrar. Uno cuando se da cuenta que una foto está bien tomada, cuando los blancos son blancos y los negros son negros. Cuando, por ejemplo, en este caso, los blancos, que es la pared, son amarillos, me está diciendo que hay una contaminación de amarillo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Compensar por temperatura de color, compensar hacia el azul para equilibrar la imagen. Por ejemplo, esta está compensada porque la foto original es así. Entonces, miren que aquí ya hay una compensación de color. Porque la foto original, mire que uno como se da cuenta que tiene una contaminación de color cuando los colores que son blancos están contaminados de otro color que no sea blanco. O cuando las sombras y los negros están contaminados de otro color. ¿Sí? Porque se supone que esto es negro, pero uno lo ve como un verde, como... ¿Sí me hago entender? Sí, profe. O por ejemplo acá, aquí esto está compensado porque esto era una contaminación de amarillo, entonces yo ya compensé la imagen. Todo depende pues de lo que nosotros queramos comunicar, transmitir con la imagen y obviamente lograr como con ese estilo. En el fondo todo es lo mismo, ya es como, esto como lo digo, es ya algo muy personal, eso depende más como el estilo que uno le quiera transmitir, como ese tipo de cosas. Por ejemplo, volvemos acá, miren acá la foto original, que es una foto que casi que parece blanco y negro, y miren aquí ya una foto con cierta tonalidad de azul, o miren acá esta, que esto es una foto normal, miren esta foto es tal cual, y miren ya revelada cómo se ve. Es exactamente la misma foto, ¿cierto? Miren, esto y esto es la misma foto. Pero entonces ya con esa definición de color y de forma lo podemos hacer. Si quieren hagamos un ejemplo con esto. Sí, profe, chévere. Entonces acá ya tenemos que... Sí. Si por ejemplo entonces, digamos que uno tomó la foto y quedó como ese reflejo de la luz que es muy común que pase o el reflejo del sol, entonces uno ¿qué hace? Uno lo pone como hacia más al azul para que se quite el sol de ahí. No, las sombras se generan, recuerden, con los brillos, esos brillos que tú me estás diciendo se conocen como brillos. Entonces tú lo que haces es quitarle brillo. Miren acá lo que pasa, que esta es la sombra lo más claro, ¿cierto? Si yo le quito brillo, mire que pierde resalto. Pero si yo le pongo, mire que se ve así súper estallado y uno dice, ah, qué pereza. En cambio, si yo le quito un poquito, miren que la sombra, como el otro pasamanos, acá se ve, ¿cierto? Hay otra cosa muy importante en cuanto a la composición. Acá tenemos unos elementos que no nos hacen como muy relevantes. Entonces acá tenemos una herramienta que se llama crop, que yo lo que voy a hacer es a seleccionar como ese aspecto de la foto que yo quiero resaltar. Entonces yo quiero resaltar, por ejemplo, un poco las sombras, como esas sombras de la escalera, ¿sí? Que son como algo interesante, si esto me da como una diagonalidad hacia abajo, entonces me da como una composición interesante, ¿cierto? Entonces ahí ya cuadro un poquito la composición de la imagen. Ahora, ¿qué voy a tener? Entonces lo primero que voy a hacer es cuando yo tengo una imagen como esta, que es una imagen neutra, ¿cuándo me doy cuenta que una imagen es neutra? Y es lo ideal que uno debe tomar, en lo posible, siempre tomar fotos neutras. ¿Por qué? Porque miren que acá el blanco es blanco y el negro es negro. Aquí, por ejemplo, el gris no tiene ninguna tonalidad o contaminación, o sí, de pronto un poquitico de azul, pero en general está muy bien, ¿cierto? Otra cosa acá importante es, por ejemplo, el horizonte. Entonces vamos a coordinar un poco el horizonte. Yo quiero que el horizonte se me marque como por esta escalera de acá.
No me cuadró. Vamos otra vez a cuadrarlo. Listo, miren que ahí ya me cuadró la foto, ¿sí ven? Ya me cuadró un poco como el crop, entonces yo ya decido como, bueno, no, yo ya quiero que la foto me coja más la escalera desde acá, y me coja más un poco la sombra, porque ya me aterrizó un poco como la foto, pero entonces ya me cambió como ese sentido y esta sombra que tenía acá, pero composicionalmente va mejorando, entonces todo depende como lo que uno quiera generar como con la imagen. Entonces en este caso, por ejemplo, yo voy a deshacer esos cambios porque pierdo un poquito, aunque la escalera está un poquito caída, pues entonces más bien lo que voy a hacer es, voy a rotar un poquito el crop acá para que se me acentúe como con esa escalera y miren que ahí ya la imagen me cogió otro sentido. Entonces dentro del sentido compositivo, miren que acá tenemos entonces unos brillos, unos tonos medios, unas sombras y unos negros. Recuerden que una imagen siempre está compuesta por esos 5 elementos que son los blancos, los brillos, los tonos medios, las sombras y los negros. Siempre toda imagen. Y mírenlo, acá están. Entonces acá están los blancos, los brillos, los tonos medios o exposición, las sombras y los negros. Entonces acá yo que quiero pulir. Entonces quiero, por ejemplo, resaltar un poco como estas sombras que se vean más. Quiero darle un color. Entonces como esto es gris, yo acá tengo toda la libertad de decidir entonces qué color le quiero dar a ese fondo. Entonces yo lo quiero volver más azul, pero en realidad yo lo quiero es como un poco más verdoso. Entonces miren ahí cómo me cambió, ¿cierto? Vamos a ver el antes y el después. Miren el antes y el después. Ya solo con cambiar el color, miren cómo me cambió la imagen. ¿Cierto? Entonces, entre más fácil, o sea, entre más neutro esté la imagen que yo tenga, más posibilidad tengo yo de acentuar un color. Miren, por ejemplo, es que lo quiero volver más amarillo. Entonces lo voy a acentuar más hacia acá o lo voy a tirar más hacia acá. Entonces mire que ahí voy acentuando también como ese aspecto y como ese elemento comunicacional. Profe, ¿sabe que es más complicado editar, por ejemplo, esa como una persona como tal, la foto de una persona como así es más difícil por Sí, los tonos y todo? sí, por eso es muy importante la construcción de la imagen previamente. O sea, por ejemplo, no es que yo quiero que entonces mi imagen esté compuesta por estos y estos elementos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una persona que la tengo iluminada en amarillo y yo compenso, pues entonces se me va a ver más neutral. A partir de esa foto neutral, entonces ahí sí yo ya puedo empezar a manipular los colores que quiero contaminar. Ya les voy a mostrar un ejemplo con personas. Entonces acá vamos a resaltar un poco como esos brillos, vamos a darle un poco más de textura a la imagen. Entonces miren cómo cambia. Cuando yo le agrego textura, miren que ahí ya empieza a adquirir como cierta personalidad, cierta fuerza esa imagen. Y ya no es una foto cualquiera, sino que ya adquiriendo como más rasgos, como un aspecto un poco más artístico, ¿cierto? Acá, por ejemplo, en la sombra, entonces las sombras voy a hacer lo mismo, en la sombra le voy a tirar entonces naranjado rojo y en los brillos le voy a tirar full azul. Entonces miren cómo me va agregando ahí como ese aspecto. O simplemente dejo en cero y dejo en cero. Miren cómo me cambia acá la imagen. Entonces la abro y ya tengo una tonalidad totalmente distinta, ¿cierto? Vamos a buscar entonces una foto con personas. Vamos a trabajar esta, porque esta ya está trabajada, pero entonces vamos a llevarla como a su aspecto natural. Este es el aspecto natural de la foto. Entonces, miren como la diferencia entre antes y después. ¿Cómo se logra eso? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces primero es entonces trabajar un poco
la tonalidad. Entonces, mire, yo si subo hacia los cálidos, mire cómo me empieza a cambiar. Otra cosa muy importante, manejar las sombras. Entonces, cuando yo empiezo, por ejemplo, a quitar un poco las sombras, miren que ya el personaje me empieza a tener cierta característica. Acentúo algunos negros para que me genere contraste y textura. ¿Sí? Voy a acentuar un poco el azul. Entonces, miren que acá el azul ya se me está acentuando. Los brillos quiero resaltarlos más. Entonces, miren cómo aquí ya al quitar los brillos, el cielo empieza a tener más textura. Empieza a adquirir más textura, como un ambiente más frío. Entonces, si yo quiero quitar un poco esos negros para que estas nubes no se vean tan negras, entonces me voy para los negros y los muevo para que ya no se me vean tan negros. ¿Sí? Y acá en textura, entonces le voy a agregar textura para que ella se me vea un poco más. ¿Sí? Entonces, miren que aquí ya le voy agregando como ciertas características al modelo. Una textura muy estallada. Eso. O quiero que sea un aspecto más de ensoñación, un aspecto más, ¿cierto? O más delicado, más de muñeca, más de porcelanocromas. Entonces miren que ahí ya voy jugando con esos aspectos. Ahora me voy para la parte ya de color, en donde le voy a acentuar mucho el azul. Bastante. Entonces mire cómo el azul y acá empiezo a compensar un poco. Entonces mire cómo estoy jugando con esos colores complementarios. Yo quiero entonces que las sombras se vean mucho más naranjadas y cómo los brillos que se vean mucho más azules. Entonces mire que la piel, aunque me conserva ese aspecto de piel, miren cómo se me va viendo la imagen, ¿cierto? Como con cierto aspecto de contraste, porque el hecho de que yo acentúe en las sombras, mire que ella inmediatamente me sale del fondo. ¿Dudas hasta ahí, compañeros? No, profe. Profe, entonces, pues digamos que para uno editar la foto, lo mejor es que igual la foto sea buena, ¿cierto? Entonces, uno cómo hace para con el celular o la cámara tomar una foto neutra, que es lo que usted nos dice que es lo ideal. Bueno, hay algo que se llama balance de blancos. Entonces, cuando uno tiene el celular o una cámara profesional, tiene una opción que se llama White Balance o balance de blancos. Entonces uno tiene que tener en cuenta las condiciones de luz. Si yo voy a trabajar con luces de tusteno, es decir, con la luz amarilla normal del bombillo que uno tiene, con la luz neón, que es de los LED, o voy a trabajar entonces con luz del sol, o voy a trabajar con luz neutra. Entonces uno ahí le permite manipular eso. Les voy a mostrar acá como esos modos de color. Listo, entonces miren que acá tengo el balance de blanco. Entonces, en los balances de blanco, mire que él acá me va mostrando entonces como el tipo de temperatura que yo puedo generar con la imagen. Entonces, estos botoncitos ustedes lo van a encontrar, estos iconitos, ustedes lo van a encontrar en sus cámaras de celular o en las cámaras ya profesionales. Cuando yo le doy W Balance o White Balance, entonces me va a aparecer esto. Entonces, esto es la luz como de noche, esta es la luz blanca fluorescente normal de las casas que tiende a contaminar hacia un poquito amarillo verde. La luz del día contamina un poco más hacia un poquito verdoso, un poquito blanco. El flash por lo general es más hacia el azul, el nublado es más neutral y eso nos va a permitir pues como cambiar ese aspecto del color. Lo ideal es trabajar con imágenes neutras, es lo ideal. Entonces miremos acá, por ejemplo, cómo pasa todo ese esquema de color cuando yo tengo todo en blanco, cuando lo tengo todo en... cómo se va cambiando el color. Miremos acá este atardecer, por ejemplo. Este atardecer que acá ya tiene diferentes estados de tonalidad. Entonces todo depende de lo que yo quiera comunicar, ¿sí? Que aquí es más hacia el azul, más moradito, mientras que acá ya son colores mucho más cálidos.
Entonces todo depende de esa configuración a la hora pues de trabajar en los balances de blanco. Listo, ¿dudas hasta ahí, compañeros? Bueno, también cabe resaltar que este programa, pues el revelado es algo, como lo dijimos ahorita, es algo muy personal. Depende mucho como del gusto de cada uno. Entonces hay personas, por ejemplo, y también depende mucho de la paleta de color con la que yo quiera trabajar, ¿sí? Entonces es muy importante. Por lo general en lo comercial se trata que todo esté muy neutral, pero ya también depende pues como si yo me salgo de lo neutral, entonces ya estoy creando un estilo propio, ¿sí? Profe, y por ejemplo, si uno quiere resaltar algo en específico, por ejemplo, los granos de café o algo así, y no lo hizo en la foto porque uno no es experto en tomar las fotos, en Photoshop, ¿cómo lo podría hacer? Listo, vamos a hacerlo. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir acá esta foto. Ya acá tengo toda esta foto. Yo quiero entonces que... Voy a abrir la foto, ya la revelé, ese es el color que yo quiero. Ya está pues como manipuladito, ya la voy a abrir. Entonces yo quiero resaltar, por ejemplo, decir, no, es que yo quiero que, porque mi marca es amarilla y resulta de que la modelo tenía entonces una ropa azul. Entonces hay una opción en Photoshop que se llama imagen y se llama entonces reemplazar color. En alemán es... Entonces acá voy a seleccionar como ese, perdón. Listo, reemplazar color. Entonces voy a seleccionar el azul, que miren acá ya lo seleccioné. Entonces yo le voy a decir qué tanto rango quiero que me seleccione ese azul. Profe, yo no estoy viendo pantalla, ¿no? Ah, perdón, qué pena. Listo. Entonces yo acá estoy, por ejemplo, entonces seleccioné el azul. Entonces yo digo, a ver, bueno, no, yo quiero primero, entonces vamos a esto de acá. Tengo un azul, quiero seleccionar esto. Entonces acá le voy a decir imagen, ajustes, imagen, ajustes, quiero reemplazar ese azul, ¿sí? Entonces selecciono acá el azul y yo le digo, mira, es que ese azul yo lo quiero más hacia más hacia un color más amarillo. Pero entonces yo quiero que sea esto así. Entonces mire que él me empieza a cambiar el color, ¿cierto? Entonces ya le digo, bueno, no, es que lo quiero más prendido, más apagadito. Entonces mire que ahí ya me va cambiando el color. Eso que antes era un azul, ya me quedó, ¿qué color? Un verde. Entonces ahí yo ya estoy cambiando. Eso ya es edición. Ya no es revelado, ya es edición. Listo. Eso que tú me dices ya no es revelado, sino que aquí ya estoy editando la imagen. Entonces ya es otro proceso que ya vamos a ver luego, donde voy a enseñar todas las herramientas de edición. Pero se puede lograr con Photoshop. Listo. Súper. Bueno, entonces no siendo más, de verdad muy agradecidos, muy agradecidos con ustedes, tan constantes y seguirme hasta el final. Espero que haya sido de mucha ayuda y entonces estamos atentos. Ya voy a colocar entonces los mensajes en el grupo. Muchas gracias. Listo, profe, gracias a usted Vamos a por... llamar a lista. Profe, muchas gracias. Entonces porfa, las camaritas para hacer el print screen. Y, Freddy, querías decir algo, creo que estás alzando la mano. No, que muchas gracias, profe. Todo nos ha servido mucho. Listo. Bueno, entonces eso. Entonces, Freddy, ¿me regalas por favor la camarita, porfa, y gracias? Eso. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe, a usted y estamos entonces como